con nosotros aquí y podemos continuar libremente adorándole y alabándole de todo corazón. ¿Cuántos están dispuestos a abrir su corazón a la palabra del Señor hoy? I am. Tú también, yo sé. Hay, en el mundo muchas cosas están sucediendo. Mucho. Que pueden trastornar la mente y los corazones de las personas, pueden impactar a las personas, inclusive al pueblo creyente, por lo feo de las situaciones. Pero esto no es nada nuevo, esto ha sido anunciado en la palabra. Ahora, el mundo siempre va a hacer lo suyo, ¿right? El mundo va a ser mundano. El mundo sin Cristo, que le ha dado la espalda a Dios, va a seguir haciendo el mal. La cuestión es qué vamos a hacer usted y yo. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por lo que hace el mundo o vamos a permanecer firmes como un bloque de cemento, una base de cemento que no se mueve en nuestra convicción, en nuestra fe y confianza en el Señor? Esa es la tarea de nosotros, o sea, esa es la pregunta para la iglesia del Señor. ¿Qué va a hacer la iglesia? Me da mucho gusto ver a Saúl. Dios te bendiga, brother. Está en el buen camino. Está. También me da mucho gusto ver a Tomás. Dios te bendiga, Tomás. God bless you. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo? Bendecidos. Ya, qué bueno que no me dijeron amén. Ok. Vamos a hablar un poco acerca de la carne y no de la que ponemos en el asador, porque esa sale bien buena, ¿verdad? Cuando asamos carnitas y eso, aquí hay un experto chileno y uno de Uruguay que son expertos asando carne, son tremendos, pero no vamos a hablar de esa carne. Esa carne tal vez no la comamos más luego, pero de la que vamos a hablar es de la carne según la Biblia. La vida en la carne y la vida según el Espíritu. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es vital, importante y esencial y lo mejor para una relación correcta con nuestro Dios. Para relacionarnos con Dios hay un orden establecido ya por Dios. De eso vamos a hablar un poco. Muchas personas desean cambiar. Muchas personas desean lograr un cambio en sus vidas. Muchas personas desean que ocurran muchas cosas diferentes en sus vidas. Y esas cosas de cierta manera sí pueden ocurrir, pero solamente en Cristo. Si usted quiere un cambio para vida eterna, si usted quiere un cambio en su vida que sea para un buen ejemplo en la vida familiar, primeramente, y después para con los demás, usted necesita al Espíritu Santo de Dios. Usted necesita hacerlo a la manera de Dios. Dios no tuvo la intención de crear este mundo para que entonces nosotros viviéramos una vida cristiana. Y tampoco fue la intención de Jesús de que nosotros viviéramos una vida cristiana. La intención de Dios fue que fuéramos hijos y que tuviéramos una relación correcta con Él, íntima con Él, personal con Él. Y la intención de Jesús fue, y es todavía, para ti y para mí y para todo el pueblo creyente, que seamos discípulos. Amén. No cristianos, que seamos discípulos que hacen discípulos. Cristiano puede ser hasta el Papa. Cristiano puede ser mucha gente afuera en el mundo. Dicen que son cristianos. Pero ese es un nombre, cristiano. Pero discípulo es aquel que siente la vida de su maestro a través de él. Que siente los pasos, los dolores de su maestro, que siente el significado de la enseñanza de su maestro en su vida y lo sigue y hace los cambios que tiene que hacer para seguir a ese maestro. Romanos 8, Dios, por medio del apóstol Pablo, le da una carta a los romanos. Y en el capítulo 8, 5:8, él describe ciertas cosas allí.
que nos dejan al descubierto, como el reflejo del espejo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Esos son los efectos de la carne. Pero los que son controlados por el Espíritu de Dios piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, ahí va otra cosa. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero ahí va el antídoto a ese veneno. Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa, noten lo que dice esto, lo que dice aquí. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Y dice naturaleza pecaminosa, es como femenina, pero no es porque sea mujer, ¿ok? Pero siempre es enemiga del Señor. Así que yo no puedo vivir mi vida saltando de aquí para allá con un pie afuera y un pie adentro, como muchos suelen decir, porque entonces me convierto en enemigo del Señor. Si yo agarro esta botella y le hago un pequeño agujero, empieza a gotear agua poco a poco, y si le hago más, es como una regadera, ¿verdad? Un solo hoyito es una sola cosita que yo puedo permitir en mi vida, que controle, que la carne me controle por medio de esa cosita. Y va drenando el agua poco a poco, esa cosita que yo estoy permitiendo en mi vida, que es carnal, que no le agrada a Dios, va drenando el agua poco a poco. Y si yo a esa cosita vengo y de repente añado otra cosita, permito que esa cosita también llegue y pinche la botella y empieza a caer más agua, drenando todo aquello que es bueno para entonces instalar lo malo. Llega un momento en que la botella se va a vaciar y va a quedar seca. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios puede llegar a quedar seca y vacía como esta botella por causa de las cositas de la carne que nosotros permitamos que se añadan a nuestra vida o que se adhieran a nuestra vida, que nosotros lo toleremos. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y si esa naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, tiene que ser enemiga de mí siempre también. Si ya yo he sido pasado del reino de las tinieblas a la luz por causa de Cristo, pues esa naturaleza ahora es mi enemiga, ya no es mi amiga. Antes yo podría ser amigo de ella porque yo participaba de las cosas de la naturaleza pecaminosa. Y yo no les tengo que hacer un listado porque todos aquí somos bastante grandecitos ya para saber cuáles son los listados de las cosas malas que son malas y las cosas buenas. Lo que Dios dice que es bueno y que le agrada y lo que Dios dice que no le agrada y que es malo. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Si nosotros tenemos partícipe con la naturaleza pecaminosa, pues entramos en este rango de descripción, de no obedecer las leyes de Dios y que podemos llegar a nunca hacerlo también. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ahí dice los que viven bajo el dominio. Usted dirá, pero yo no estoy dominado por el pecado, porque ya yo soy cristiano, o sea, ya yo soy creyente, ya soy discípulo. Pero inclusive nosotros, como explicábamos en la clase, venimos a formar parte del reino de las luces con maletas repletas de cosas que nosotros no queremos abandonar, que nosotros preferimos tener cerquita porque las queremos, pues no las queremos soltar. Como la gente que le gusta guardar cosas. Puse un ejemplo, no digo que a ustedes les guste, pero hay gente que le gusta guardar cosas. Y lo mínimo, si se toma la botella esta y le parece bonita la botella, la guarda. Llega otra botella con otra forma y se toma lo que contiene la botella y le parece bonita el frasco, lo guarda. Guardamos zapatos de hace 20 años
Gracias a Dios que ahora están diciendo que traigan zapatos. Guardamos ropa de nuestros niños que nacieron ya hace rato y ya nuestros hijos de repente son hasta abuelos y nosotros todavía tenemos la ropita ahí, guardando la ropita. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano tiene esa inclinación? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué nosotros tenemos la inclinación a guardar cosas? Y de esa manera venimos también con esas guardaderas a la vida nueva. Y esas cositas que a veces estamos guardando tienen que ver con naturaleza pecaminosa, o sea, que no le agradan al Señor. Como por ejemplo, nuestra manera de hablar. Andar en la carne o permitir que la carne tenga un poco de influencia en nosotros, los efectos de la naturaleza pecaminosa nos conduce a no cambiar nuestra manera de hablar. Yo he oído personas, oye, pero patanísimas para hablar. Hombres de familias que le hablan pero de manera grotesco a la familia, a los hijos y a la esposa. Y también he escuchado mujeres, no se crean, las mujeres también tienen un poquito. Y en general, personas en general, de lenguaje soez. La palabra nos habla acerca de cómo tiene que ser nuestro lenguaje. En la carta a los Efesios, Dios por medio del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, le dice cómo es que nosotros tenemos que hablar, qué tipo de lenguaje, cómo debe ser nuestro lenguaje. Está en Efesios 4:17 en adelante. Le voy a leer del 23, a ver si. Ok, sí, vamos a leer del 23, del 22. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. ¿Quién le gusta venir al servicio los domingos con ropa vieja y rota y arrugada, sucia? Nadie, ¿verdad? Todo el mundo procura por lo menos bañarse, aunque no tenga una ropa nueva, pero la ropa que trae está limpia, planchadita y olorosa. Y por lo menos se baña la persona. Nadie quiere usar algo viejo y sucio y roto. La naturaleza pecaminosa de nuestra vida antigua es sucia, vieja y rota. No nos las pongamos. Como intermitentemente, hoy me la pongo, me la quito, hoy me la pongo otra vez, me la vuelvo a quitar. Eso no funciona. O somos de Él o somos de aquel. Repito otra vez, por ello quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. La mente. Repite aquí el apóstol, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él verdaderamente justos e íntegros. Dejen por lo tanto la mentira. Díganse la verdad unos con otros, siempre porque somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora, cuando dígase la verdad, no está hablando de que hasta ahí tenemos que tener una actitud correcta para decir la verdad. Porque a veces somos muy impulsivos y yo le digo la verdad a cualquiera en su cara. ¿Y quién te dice a ti la tuya? Mírate en el espejo y dite tu verdad de tú mismo primero. Amén. Examínate tú mismo. Amén. Y entonces tú puedes servir de luz para otros, pero de la manera correcta. Si se enojan, estábamos hablando un poquito acerca de enojamiento en la clase, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. Así es que si yo decido permanecer enojado por algo que sucedió, yo le estoy abriendo puertas a la naturaleza pecaminosa que vuelva a entrar sutilmente como la humedad y empiece a empaparme con todas sus características, porque yo decidí permanecer enojado por una cosita que sucedió y no fui capaz de dominar ese enojo, sino que el enojo me dominó a mí.
y entonces no le hablo a mi esposo o a mi esposa por un mes. O entonces dejo de venir a la iglesia porque estoy enojado con el pastor o por un líder. Entonces dejo de diezmar porque estoy enojado. Si tú me le estás haciendo, te voy a decir una verdad, cuando tú actúas así, tú no le estás haciendo mal al pastor ni a Dios. Tú te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás cerrando la puerta. No voy a diezmar aquí con mi dinero aguantado. Ese dinero es el único que vas a recibir, no vas a recibir más. Porque ahí lo tienes guardado. Dios es el dueño de todo, Él creó todo. Oro, plata, piedras preciosas, este mundo. ¿Quién pierde? Él o con nosotros cuando tenemos esa clase de actitudes. Así no le darán lugar al diablo. No le demos lugar al diablo por medio del enojo, por medio de algún chisme, por medio de cualquier cosita. No le demos lugar al diablo. Aquí habla de ladrón. El que era ladrón, yo sé que aquí ninguno ha sido ladrón. El que era ladrón, deje de robar. Pero más arriba dice que no digan mentiras. Entonces podríamos decir, el que era mentiroso, ya deje de mentir, no mienta más. Al contrario, empieza a trabajar honradamente con tus manos para que tengas con qué ayudar a los que tienen necesidad. Y ahí viene el verso acerca del lenguaje. Nunca empleen un lenguaje sucio. Más bien, digan palabras que les hagan bien a los demás, a los que oyen, y los ayuden a madurar. Arrojen de ustedes, me voy a explicar el 31, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Quería tocar un poquito del lenguaje porque a veces somos un poquito zafados con nuestro lenguaje. Porque resulta que no es malo en mi país. Por favor, no se ofenda, ok, no se ofenda, y yo lo que quiero transmitirle es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Lo que Dios quiere que nosotros captemos del mensaje de la palabra. Lo que es bueno para mi cultura en mi país, no es bueno para la cultura divina. Amén. Entonces lo tengo que desechar. Usted se imagina que yo me pare aquí adelante a hablarle a ustedes no voy a mencionar las palabras, pero de mi lenguaje panameño, porque en Panamá no es malo. Si ustedes me oyeran, ustedes me dirán, no, eso soy grotesco, eso soy feo en usted. ¿Cómo habla así delante de la congregación? Pues ese tipo de lenguaje tiene que quedar atrás, lo tengo que dejar. A veces ese lenguaje es una de las cositas que están en las maletitas, que yo no quiero soltar. Lo que digo, este lenguaje me sirve para cualquier sinvergüenza allá afuera, me sale con algo, yo también le salgo con la mía. ¿Verdad? Yo también tengo, crees que tú solo sabes, yo también puedo hablar y decir. Ese lenguaje evita que el lenguaje del Espíritu Santo de Dios fluya con fluidez, o sea, trabaje con fluidez a través de nosotros. ¿Por qué? Porque se convierte en estorbo. Se convierte en estorbo. En vez de hablar lo que dice aquí primero, dice que hablen, digan las palabras que les hagan bien a los que oyen y los ayuden a madurar. O sea que mi palabra, mi manera de hablar tiene que ser hacerle bien a los que me oyen y tienen que ayudar a las personas a madurar. Y también tienen que ayudar a las personas a mirar a Dios y acercarse a Dios. Pero si yo predico la palabra y digo que soy ministro y digo que soy cristiano, y después las personas allá afuera me oyen con un vocabulario soez, mi ejemplo no va a servirle a ellos de nada. No le va a servir de nada. Lo mismo con las actitudes. Arrojen de ustedes la amargura. Un cristiano amargado. El domingo el vecino de enfrente te saluda. Buenos días, vecino. ¿Dónde va? Para la iglesia. Pero con una amargura. Y el vecino se lo queda viendo y pero va para la iglesia, el vecino va para la iglesia. Yo sé que el vecino va a la iglesia los domingos. Pero ¿qué le pasará? Mira de la cara, está como amargado, casi ni me saludó. Arrojen, saquen de esa maldita, es más, boten la maleta. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad.
ira, gritos. Se dice que la persona que grita es una persona ignorante. En pocas palabras, a veces dicen bruta. Porque piensa que con gritar logra algo. No logra nada. A ver, si en las parejas especialmente, si ustedes se ponen a gritar, grita al hombre y grita a la mujer, ¿a qué acuerdo llegan? Y ahí no está Dios. Dice Dios que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dice, si se ponen de acuerdo en base a lo que Él ya estableció, Él responderá. Pero si estamos gritando, el apóstol Pablo dice otra cosa. Si se andan mordiendo entre ustedes, continúan mordiéndose. La ira, todas estas cosas, la ira llega, el enojo llega, pero que no te arrope o no, tú no lo agarres, no te vayas, no lo agarres, él llega, pero no dejas que te sobrecoja a la manera de que tú lo agarres y lo abraces. Estoy airado, estoy enojado contigo. No lo agarres, déjalo. ¿Por qué ninguno de nosotros quiere estar enfermo? ¿Alguno de nosotros quiere estar enfermo? Si alguien empieza a estornudar o a tener fiebrecita, de una vez está buscando la manera de cómo deshacerse de ese mal. Cambio de bullpen. Hola. Hola. Nadie decía que nadie quiere estar enfermo, y si siente algún tipo de enfermedad o molestia, trata la manera lo más pronto posible de buscar algo que lo alivie a mejorarse, ¿verdad? De la misma manera, el enojo y la ira y este tipo de cosas, los gritos, tienen que ser expulsadas de nosotros. Nosotros tenemos que desear no tenerlos en nosotros. Así como deseamos sanarnos de alguna enfermedad, así tenemos que anhelar sanarnos o no permitir que eso forme parte de nosotros. Esos enojos incontrolados, iras incontroladas, los gritos, la calumnia y todo tipo de maldad. Yo creo que Dios, por medio del apóstol Pablo, puso esto como resumen al final del verso 31, todo tipo de maldad, para no continuar con la lista. Porque si continúa con la lista no acaba. Cuando nosotros permitimos que estas cositas formen parte de nuestro estilo de vida, nosotros estamos siendo partícipes de la naturaleza pecaminosa, de la cual hemos sido rescatados. Yo no sé si usted ha sido rescatado de eso, pero yo sí. A mí me rescataron. Yo no era capaz de rescatarme, a mí me tuvieron que rescatar. Me tuvieron que sacar del lodo. Amén. Porque yo era incapaz de ver. Yo no podía ver, no podía oír. Estaba perdido. Amén. Ahora hay otra cosita aquí acerca de lo que leímos primero en Romanos 8. Hablamos de que es enemiga de Dios la naturaleza pecaminosa. Y le voy a dar otro ejemplo aquí. Nosotros estamos siendo carnales cuando decidimos o toleramos que celebraciones de los países en la cultura, por ejemplo toleramos esas celebraciones y las permitimos. Por ejemplo, la celebración del Halloween y el Mardi Gras. Yo he escuchado cristianos decir de ir a ver el Mardi Gras. No aquí, a ustedes yo no los escuché a otros cristianos. Y me pregunto, si Dios dice que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, ¿por qué yo voy a ir a ver? No, que yo voy como turista. Está siendo partícipe. La celebración del Halloween, hay pueblo creyente que hasta se prepara con sus hijos para ir a los dulces y a las cosas. Es una fiesta bonita, fan con los niños,
la familia y todas las demás cosas. No. Yo te tengo que decir que no, porque esto es lo que dice la palabra. Si usted es uno de los que permite o tolera este tipo de celebración, usted está en la carne. Ya, usted está siendo dominado en esa área por la naturaleza pecaminosa. Aunque usted diga que no tiene nada que ver, hombre, la palabra dice lo contrario, sí tiene que ver. Si ustedes han investigado acerca del origen de esta celebración y todo lo demás, usted se puede dar cuenta de por qué nosotros no debemos ser partícipes de este tipo de celebración. Es tremendo lo que el ser humano puede hacer cuando él se encierra en su manera de pensar. Cuando nosotros nos encerramos en nuestra manera de pensar y en nuestro raciocinio y empezamos a ver todo legalmente, empezamos a ver todo como que, me parece bien, eso me parece lógico. Eso no es nada para los niños, ellos son niños, ellos no saben. Precisamente porque son niños, es que nosotros tenemos que enseñarles la verdad de todas estas situaciones, de todos estos asuntos. Ahora, si nosotros no le enseñamos acerca de todas las leyes inmorales que están dándose en nuestros días hoy, porque son niños, cuando estén grandes, así como son niños allá afuera es que te lo van a educar. Y cuando estén grandes, ellos van a crecer con la influencia de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa en el mundo le está diciendo que sí a lo que es malo, y está diciendo que lo que es bueno es malo. Y nuestros niños, decíamos en la clase que están prestos para aprender, ellos le creen al viejo, al adulto. Ellos le creen al adulto lo que le dice, lo que le enseña. Y si tú no se lo enseñas desde pequeño en tu casa, allá afuera te lo educan, pero tremendamente. Tremendamente. Permitir y controlar. Amén. Permitir y tolerar era lo que quería decir. En la carta de Dios por medio del apóstol Juan a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Sardis acerca de que tengo una queja en tu contra. Toleras a esa mujer, a esa Jezabel que se hace llamar profetisa y empieza a describir todo lo que hace la diabla, la señora, lo que hizo. Lleva un sinónimo. Ella lleva a mis siervos a cometer pecado sexual, inmoralidad sexual, a comer cosas ofrecidas a ídolos y muchas cosas que Dios menciona acerca de esta mujer, pero le llama la atención a la iglesia fuertemente. Tú toleras, iglesia, tú toleras esto y esto. No toleres el Halloween, no toleres el Mardi Gras, no toleres el grito, la maledicencia en tu vida, no toleres las cosas que no van de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. No lo toleres. Amén, amén. No lo toleres. Una vez más le repito, ¿tú toleras la enfermedad cuando llega? No. Le caes encima con todo lo que tengas. Eres capaz hasta de inyectarte allá en el hospital. Póngame una inyección de antibiótico para que esto se acabe ya, porque no lo toleras. De la misma manera no debemos tolerar, debemos tener ese sentir aquí de no tolerar estas cosas que corrompen el cuerpo, corrompen la vida del ser humano aquí en la tierra. Y así como te pueden corromper a ti, pueden corromper a tu familia. ¿Se acuerdan la manzana podrida en la caja? ¿Verdad? Corrompen a las demás manzanas. Entonces, mi actitud, mi conducta, mi manera de relacionarme va a afectar a mi familia. Hablo de la familia porque el enemigo se ha ensañado en destruir la familia. De tal manera que le quiere decir a tu hijo y a tu hija, tú puedes ser lo que a ti te dé la gana. Si es varón, tú puedes ser mujer, porque tú tienes el derecho de elegir que tú quieres ser. Y a la mujer le dice lo mismo. Y se van al bestialismo. Tú quieres ser un gato, tú te sientes gato, bueno, sé gato, porque tú tienes la libertad de ser lo que tú quieres.
¿No es eso una rebeldía en contra del orden de Dios? Eso es satánico. No lo toleres. Si hay un día en la escuela que se va a celebrar estas inmoralidades sexuales, no mande a su hijo. No lo mande. Esté pendiente de lo que sucede en las escuelas de sus hijos. Amén. Y cuando haya este tipo de celebraciones inmundas, no mande a sus hijos. Sea radical. El diablo es radical. Él quiere acabar con tu vida, con la mía. Él quiere acabar con todo lo que tiene que ver con Dios. Sé tú radical también. Párate firme y di que no. Di que no, sin titubear. Sí, se ven bonitos los niños. No, diga que no. Eso es lo que usted tiene que decir para ser firme en su convicción. Hay 12 símbolos con respecto a la celebración del Halloween que deberían prestar atención. Son 12 símbolos. Voy a mencionar uno: la carabela, muerte. Ya le voy a mencionar el otro porque el otro parece muy sutil. La calabaza. Pobre vegetal, no tiene nada que ver con el asunto, pero lo ha dado como un símbolo. Lo vacían y ponen una vela adentro. Ese es un símbolo de las almas, de los espíritus que están encerrados, están encarcelados y que vienen supuestamente a visitar a los vivos. Entonces, cuando yo no sé el significado de las cosas, yo estoy campante y sonante poniendo calabaza en mi casa porque es el tiempo de la calabaza. Ahora, yo no estoy diciendo que una decoración que tenga una calabaza sea malo, ¿ok? No vayamos de un extremo al otro. Hay decoraciones para tiempo de otoño en donde la calabaza forma parte de la decoración. Pero yo me estoy refiriendo a la celebración del Halloween, específicamente a eso. La celebración del Halloween no es bíblica. ¿A dónde está en la Biblia? ¿Alguien puede decir dónde está en la Biblia la celebración del Halloween apadrinada por el Señor? No. Mas sin embargo, muchos creyentes toleran esto. Es como tolerar a Jezabel. Jezabel dice que ella es profetisa. El mundo dice que el Halloween es bueno. Entonces, ¿qué dice Dios? Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando yo permito que la naturaleza pecaminosa entre un poquito, ella llega como un puntito negro en la pared. Y cuando tú tumbas el Chi-Rock, detrás del Chi-Rock está minado de comején y termitas. ¿No? Y si investigas más te das cuenta que se fue al techo. Y si investigas más profundo te das cuenta que está bajo la casa. Empezó como un puntito negro. Si tú toleras las cosas de la naturaleza pecaminosa, va a empezar así y después te va a minar. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, sinceramente nosotros no vamos a ir a ninguna tierra ahora mismo donde el Señor nos está dirigiendo a mudarnos, pero cuando llegues a Estados Unidos a vivir allá, no participes de las costumbres de Estados Unidos, muchas de las costumbres. Ahora, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Ten mucho cuidado de imitar las costumbres detestables de Estados Unidos, porque aquí estamos. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. No le ofrezcas a tus hijos a Satanás, llevándolos tú mismo al trick or treat. Le voy a explicar el trick or treat luego. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros,
Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Wow. Entonces, si yo permito o tolero este tipo de celebraciones en mi familia, entonces yo soy detestable ante los ojos de Dios. Está escrito, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos de Dios. Pero usted dirá, pero yo no soy brujo o bruja, yo no practico la hechicería, yo no soy medium y todas las demás cosas. Pero todas estas características que acabamos de leer aquí tienen que ver con la celebración del famoso Halloween. Sí, es verdad, tiene que ver con eso. Y Dios está condenando estas cosas aquí. Ahora, un punto chistoso. Una buena amiga me dice que le tenía miedo a una señora porque era medium. Ella me está contando cuán aterrorizada está por causa de la señora que es medium. Ella le decía medium y también le decía bruja. Y yo le digo, escuchando, ¿no? Uno como le gusta siempre andar vacilando. Ella me está diciendo una cosa, yo estoy pensando, pero si la señora es medium, usted le puede decir que usted es X/. ¿Quién es mayor? Pero no se lo dije porque la señora estaba muy seria en lo que me estaba diciendo y yo adentro me reía y le quería decir. La señora le decía, yo soy medium de mesa blanca. Y yo quería decirle, estaba a punto de decir, dígale que usted es X/ de mesa negra. Y así, pero la cosa es que esta gente está amedrentando al pueblo creyente. Cuando el pueblo creyente tiene al Todopoderoso de su lado y Él no vive dentro de ti. Tiene a la luz admirable que es Cristo. No te dejes amedrentar por estas cosas. Si un vecino es brujo, pues gloria a Dios. Me gusta la actitud de Mariu. Porque Mariu en el programa de GMO, en los contactos, cuando hay un católico apostólico romano, venga para acá. Cuando hay alguien que de repente practica brujería, venga aquí. Ellos salen corriendo de ella. Cualquiera corre. Sí. Bueno, el esposo no ha corrido, no sé ni cómo, tú corres. Las naciones, al final bueno, por ahí está. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Si Dios me prohíbe hacer estas cosas, es porque no le agradan a Él y porque son malas. Entonces la celebración del Halloween tiene que ver con celebraciones de hechicería, brujería y todo lo que listamos ahí delante. Tiene que ver con satanismo, tiene que ver con sacrificios de animales y seres humanos al maligno. Empezó muy bonito aquí para ponerlo comercial, pero tiene un trasfondo bien serio y si usted es partícipe, usted desagrada al Señor y usted está siendo persona que vive según la naturaleza pecaminosa. Y si yo llevo a mis hijos, es más, yo voy hasta invierto dinero en la fiesta porque compro los vestidos, los disfraces y todas las demás cosas, para entonces yo mismo llevar a mis hijos a que el diablo los zarandee. El trick or treat es, te maldigo, me das un dulce o te maldigo, eso es. ¿Usted se imagina eso? Dame dulces o te maldigo. Una maldición, un conjuro, un hechizo, un sortilegio, algo, lo que sea, pero eso es lo que es. So, usted y yo hemos sido llamados a hacer luz y no tinieblas. Hemos sido llamados a no participar más de las obras de las tinieblas, sino de las obras de la luz. ¿Y dónde está? En la palabra. Yo tengo la Biblia aquí, pero hay un libro, levántalo, que nosotros llamamos Biblia. No hay escapatoria y no hay excusa. Hay libros, hay tabletas, hay teléfonos, hay de toda clase
de vías por el medio del cual usted puede instruirse acerca de la verdad de la palabra de Dios. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No tolere la oscuridad, no tolere las costumbres detestables de la nación a donde usted vive. Bendecidos, Dios le ama, yo también le amo, por eso me dejo usar por el Señor para hablar su palabra. Y Él quiere una iglesia pura, santa y digna de ser llamada iglesia de Dios. Dios me lo bendiga, brothers. Existe.